Te vamos manteniendo informados en Twitter y en el Facebook de Seres Urbanos. Y venimos nuevamente a nuestra provincia, nos vamos a trasladar a Pico concretamente, porque se inauguró un circuito histórico ferroviario autoguiado. Fíjate vos, bueno, hablábamos el viernes, ¿no?, de la llegada del tren solidario aquí a la ciudad de Santa Rosa. Esto fue realmente una gran fiesta el sábado cerca de las 12:30 del mediodía, que reunió muchísimas familias y todo lo que eso implica, ¿no? Lo hemos hablado del tema del tren como disparador de muchas cuestiones familiares, solidarias, de muchas cosas. Y en este caso vamos a hablar allí en Pico de esta inauguración de un circuito histórico ferroviario autoguiado. Pero para que nos dé más detalles acerca de qué se trata, cuáles son bien todos los temas, los detalles acerca de este circuito, la tengo en línea la coordinadora de turismo de General Pico, a Margarita Servio. Margarita, muy buenas tardes. Carolina te saluda, ¿cómo te va? Hola Carolina, buenas tardes a la audiencia también. Margarita, contanos un poco acerca de este circuito histórico ferroviario autoguiado, ¿es así? Sí, es así. En realidad son 10 paneles, 10 carteles, donde el peatón puede ir recorriéndolo en su tiempo y eligiendo qué destino, según la temática. Ajá. Lo que hay en el cartel también es un plano donde uno puede elegir su siguiente parada y hacer las 10 paradas, 1, 2, 3, los que ellos crean convenientes. En realidad la historia ferroviaria de General Pico es muy rica. Deberían de haber sido más paradas porque es muchísimo lo que hay para mostrar, pero bueno, creemos que en esas está más o menos condensado todo lo que es la historia de la ciudad. Para darte un ejemplo, nosotros tenemos 2 estaciones de ferrocarril. Sí. General Pico tenía 2, una que era del ferrocarril oeste y otra que era del ferrocarril sur. Después tenía talleres ferroviarios, 2 talleres también, uno que hacía todo lo que es reparación de vagones y todo lo que es pesado, y otro de los talleres que hacía todo lo que es reparación de vías. Después estaba tráfico, que tráfico era el área administrativa de todo lo que era el ferrocarril. Para que tengan una idea de lo importante que era ese lugar, atendía 103 estaciones alrededor, solamente con 12 personas. Yo les digo, no había computadoras o nada. Claro. Así que era impresionante, desde ahí se manejaba todo de las otras estaciones. Lo que la gente necesitara, desde una goma hasta un cambio de botón del traje, porque antes los trajes tenían botones con los logos, así que cuando perdías uno tenías que pedir el recambio de ese botón. Hasta esos botones se pedían en Pico de esas 100 y pico de estaciones. ¡Qué maravilla! Es muy, muy linda la historia ferroviaria de General Pico. Bueno, y aparte de esta manera, creo que también el hecho que sea autoguiado ayuda a que uno lo pueda recorrer en el tiempo que desee, con el tiempo que quiera, con la gente que quiera, a modo de paseo, ¿no? Se encuentra caminando por Pico. ¿Cómo es más o menos la distribución de los carteles? ¿Responde a algún circuito en particular? En realidad tratamos de poner la gran mayoría en el centro, y después en los alrededores más importantes, pero que el circuito en general no te lleva más de 1 hora de caminata. Bien. Esa fue la idea en general. Y que vos puedas salir sabiendo desde por qué se llama General Pico, cuándo se fundó, quién lo fundó, la importancia del ferrocarril en la ciudad, hasta estos detalles que te contaba, que tienen que ver más específicamente con lo que es el ferrocarril hoy. En realidad esto forma parte de un proyecto mayor que nosotros ganamos en el Ministerio de Turismo de la Nación, que son los que nos financian, nos van a dar los fondos, donde la primera etapa era la colocación de estos carteles y la segunda etapa es la restauración de un vagón que está en el paseo ferroviario, y la idea es que después, cuando vos termines ese recorrido, te puedas acercar hasta el vagón y puedas investigar, leer o saber sobre la historia ferroviaria de la ciudad. Por eso ese va a ser un vagón auditorio. Mirá vos. ¿Y en qué plazo está previsto para que eso ocurra? Mira, en realidad nosotros el proyecto lo ganamos en el 2010. Esta es la primera etapa, pues todo muy lerdo, en que vas mandando la documentación, vuelve, qué sé yo. Claro. Nosotros ahora terminamos con el circuito, se inaugura, se mandan las fotos y ahí ya supuestamente en muy corto tiempo ya llega el dinero para comenzar con la restauración del vagón. Ajá. Una vez que terminemos con la restauración y el equipamiento del vagón, la última etapa es la capacitación para los guías y que van a trabajar en esos circuitos, y visitas, senderos guiados, visitas guiadas con abuelos y con chicos.
No, sumamente interesante, y aparte es una manera de ir apropiándose de la historia en este caso de General Pico, ¿no? A través de los carteles, después va a ser los vagones, digo, qué bueno que de esa manera vas construyendo un poco la identidad, que es lo que es parte de la cantidad de cosas que desprende el hecho de hablar del tren en cualquier lugar, ¿no? Nosotros hace muchos años que venimos trabajando en esto de recuperar la historia ferroviaria, porque la mayoría de los piquenses tiene un familiar que ha sido ferroviario. Y la verdad que cuando se cierra todo lo que es pasajeros, porque nosotros cargas tenemos todavía, lo que no tenemos es tren de pasajeros, bueno, fue muchísima la gente que quedó sin trabajo en la ciudad, así que eso es un dolor muy grande para el piquense lo siente y mucho, claro, al ferrocarril. Entonces nosotros para el Centenario lo que hicimos fue un paseo hacia Feluci. Y la verdad que es magnífico verlo, la gente llorando, con sus familiares más jóvenes, por ahí sus nietos, sus hijos, contándoles sus experiencias de vida que ellos jamás lo habían vivido. Por ahí es distinto el que vive en Buenos Aires, en otros lugares que todavía sigue viviendo el tren. Nosotros lo único que vemos son cargueros. Así claro, que para nosotros es mucha nostalgia cuando subimos a un tren o escuchamos una bocina. Bueno, vos sabés que yo contaba, y obviamente vos también seguramente lo sabés, la llegada del tren solidario a Santa Rosa el sábado, la cantidad de familias y los papás con nenes muy chiquititos, ¿no? Y como esa forma de decir, van a vivir algo que es parte de nuestra historia, bueno, que se está trabajando para que realmente en algún momento esto vuelva a pasar, y con una emoción muy grande, la gente aplaudiendo con mucha alegría, decir, bueno, vivir un pedazo de la historia que es parte nuestra y la estamos viendo realidad otra vez, aunque sea en este tramo, una cuestión, bueno, dentro del marco de un tren solidario como fue lo del sábado, es llevarse otra vez, volver un poquito al pasado, a esos grandes momentos. Digo, esto que hablamos recién de este circuito, de ir caminando encima en ambientes naturales, abiertos, que uno lo puede recorrer con tranquilidad, qué sé yo, trae un poco al pasado y a esa nostalgia, engancha mucho y sigue estando latente el tema del tren en la gente. Es increíble eso, cómo sigue pasando el tiempo y la gente se emociona hasta las lágrimas, como vos contabas. Sí, la verdad que sí. Nosotros hemos vivido también un tren solidario que llegó a General Pico hace unos años también. Y nosotros acá hay una asociación, la Asociación Trenes de la Pampa, que restauró un coche vía, que no es muy conocido por la gente, porque en realidad era un coche en el que se movían los inspectores. Ajá. Pero nosotros hacemos paseos dentro de este paseo ferroviario, y realmente la emoción más que nada los abuelos, la emoción de los abuelos al poder mostrarles y hacerles vivir un poco a sus nietos las experiencias que ellos han vivido, es hermoso, y es hermoso escuchar los relatos. Claro. Porque hay muchísimos que se han conocido, hay muchísimos abuelos que han conocido a sus esposas en las estaciones. Mirá qué Porque bueno. antes era muy común que, como no había demasiado para hacer, la gente se juntaba para ver quién se iba en el tren. Entonces que se ponían sus mejores galas y ¡qué salían. lindo! Y eso es algo que frecuentemente cuentan, y esas historias de haberse conocido en el andén de la estación. Así que hay historias muy, pero muy lindas a través del ferrocarril. Y sí, así que General Pico empieza así. En realidad nosotros crecimos y fuimos a una ciudad importante, porque General Pico fue un nudo ferroviario. Y el ferrocarril fue tan importante para nosotros que incluso hubo una época que nos cambió el nombre. Nosotros nos llamábamos General Milonga. ¿En serio? Mirá vos. Sí, porque ¿qué pasaba? Como era un nudo ferroviario, todas las grandes compañías de óperas, hasta con 70 personas en el escenario, hay registros, paraban, y a la hora que paraban tocaban en la ciudad. En 2 cinebar que había. Uno era un cinebar Don Pepe y otro era el cinebar Centenario. ¿Qué era un cinebar? Un lugar donde uno podía mirar una película mientras comía algo. Sí, sí. Son fabulosos. Entonces ellos tocaban, y había baile las 24 horas del día. Las piletas en los clubes estaban abiertas las 24 horas del día. Entonces ya nadie lo conocía como General Pico, sino como General Milonga. Así que mirá cómo será nuestra historia, que hasta nos cambió el nombre. Claro, porque era frecuente decir, deme un pasaje a General Milonga, y nadie preguntaba dónde era. ¡Qué maravilla! Muy claro que era General Pico. Claro, tal cual.
No, muy interesante y un poco por eso te digo, cuántos temas pueden desprender, ¿no? Hasta la música atraviesa tantos rubros cuando uno habla del tren, pero bueno, un poco queríamos rescatar a partir de este circuito, este tema, de estos carteles, bueno, ojalá en algún momento podemos hablar de esta segunda etapa cuando restauren este vagón para contar un poco acerca de qué se trata, para mucha gente que por ahí viaja de Santa Rosa a Pico, que está unos días allí o que tiene familiares, para que los puedan recorrer, para que los puedan disfrutar y conocer un poco más de la historia de Pico, así que me parece más que interesante, y en otra oportunidad nos gustaría volver a charlar con vos, Margarita, para que nos cuentes cómo siguen las etapas de este proyecto. Nos encantaría, y cuando vengan, en la Plaza San Martín tienen uno de los carteles, para el que no es de la ciudad, que es fácil de reconocerlo, sí. Y otro en la Plaza Seca, y a partir de ahí se van a poder seguir ubicando. Perfecto. Plaza San Martín, Plaza Seca, estación de trenes, todos lugares céntricos, fáciles de ubicar, como para que después puedan ir a los lugares más, por ahí menos reconocidos. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, ha sido muy amable. Gracias por llamarme, un beso a la audiencia, los esperamos en Pico a recorrer el circuito. Cómo no, muchas gracias. Chao, hasta luego. Seguinos en Facebook. Búscanos como Seres Urbanos. Y sumate a la tarde de Power.